Yasmín Duarte y vamos a hablar sobre el sentido del gusto, de cómo influye en nuestra conducta. El sentido del gusto no trabaja solo en cuanto al procesamiento de la información gustativa. Existen receptores somatosensoriales de la boca, que podemos decir, por ejemplo, que captan la información relativa a la temperatura y textura de los alimentos. Al mismo tiempo, la vista, el olfato y el gusto se combinan para dar lugar a la percepción del sabor del alimento. Se ha podido comprobar que hay una área cortical secundaria del gusto en la corteza cerebral, donde hay neuronas que son capaces de responder combinaciones de estímulos tanto visuales, olfativos y gustativos. Por otro lado, el sistema del refuerzo cerebral se considera un buen indicador de las consecuencias placenteras de la ingesta de un determinado alimento, aumentando la posibilidad de que a veces la persona vuelva a ingerir el alimento que le ha producido estas sensaciones agradables. Podemos decir que a la hora de ingerir un alimento, esto se disuelve en la saliva en diferentes componentes químicos que interactúan con receptores de células gustativas de la boca. De este modo, la información referente a la identidad y concentración de alimento es transmitida por estas células hacia el sistema nervioso central. El sentido del gusto con otros sentidos y sistemas nos informa de que si existe la necesidad de ingerir un determinado alimento, de las posibles consecuencias placenteras de esta ingesta y el momento en que estamos saciados. Podemos decir también otro ejemplo que los investigadores demostraron esta hipótesis gracias a la manipulación de las células del cerebro en un grupo de ratones de laboratorio que les permitió cambiar la forma en que los ratones saboreaban una determinada sustancia. Así, teniendo en cuenta que es un único conjunto de células en el cerebro las que son responsables de la detección de todos los gustos, los investigadores utilizaron la optogenética para activar o desactivar deliberadamente neuronas específicas con un láser. Estos experimentos demuestran formalmente que el sentido del gusto está completamente cableado independientemente del aprendizaje o de la Hola, mi experiencia. nombre es Kenia Aliente y les voy a conceptualizar un poco sobre lo que es el sentido del gusto. El gusto es uno de los 5 sentidos con el que se percibe determinadas sustancias solubles en la saliva por medio de algunas de sus cualidades químicas y que da la sensación del sabor. La sensopercepción gustativa es fundamental para la vida, pues proporciona entre otros aspectos la capacidad de percibir las sustancias que ingresan al organismo. Este sentido además es un poderoso auxiliar de la digestión, ya que sabemos que las sensaciones agradables del gusto estimulan la secreción de la saliva y los jugos gástricos. Las papilas gustativas juegan un papel muy importante en este sentido. Se considera que las vías de transmisión gustativa parten en las regiones musculares posteriormente de la lengua, a través de sus filetes nerviosos, que conducen a las excitaciones a los centros ubicados en el lóbulo temporooccipital del cerebro. Cada filete nervioso tiene una sensibilidad específica, relacionada directamente con la zona gustativa ubicada en la lengua. Los órganos de los sentidos confieren a los seres humanos la capacidad de percibir y responder a una gran gama de estímulos que provienen del entorno, a diferencia de las sensaciones visuales, táctiles y auditivas, cuya importancia es fundamental para el ser humano en el conocimiento de la realidad. Las sensaciones gustativas no tienen esa misma importancia. Sin embargo, estas últimas tienen un gran significado para la vida afectiva y emocional, relacionándose muy estrechamente con las sensaciones agradables y desagradables de las ¿Se personas. puede medir el gusto? Microtier Operant Customer (MOG), un sistema que permite medir tanto la calidad del sabor como su palatabilidad. El gusto evalúa el objeto que está en contacto con las papilas gustativas. Su aplicación en mercadeo es limitada. Ayuda a determinar la calidad de los alimentos en cuanto a dulce, salado o picante. La calidad gustativa se relaciona con el olfato, gustar o no un producto. Con el sistema MOG, la medición de la calidad de sabor se consiguió a través del paradigma experimental de la discriminación del gusto. A continuación, presentaremos un ejemplo
para que fuera validado el experimento que presentó la compañía. Las ratas fueron entrenadas para presionar 2 palancas, a cambio de una recompensa en forma de bolita de comida después de haber probado las sustancias que les ofrecieron en una placa de 96 pocillos. En el experimento, la palatabilidad de las soluciones presentes en la placa se calculó contando el número de veces en los que la lengua de la rata entró en cada uno de los pocillos. El haz de un rayo láser proyectado en la parte superior del pocillo se interrumpía cada vez que la lengua del animal lamía este pocillo. Cada interrupción se contó como un lametazo. El sistema puede realizar análisis de sabor de forma rigurosa y definir matemáticamente tanto la calidad del sabor y las características de la palatabilidad de múltiples ingredientes. Bueno, mi nombre es Odalis Salazar y yo les voy a hablar acerca de los mitos que existen asociados al concepto. Como mito tenemos el mapa de la lengua, que se originó a partir de una mala interpretación. Este mito nació como una teoría tratando de demostrar el por qué sentíamos los sabores y refiriéndose a conectar a un determinado tipo de papila gustativa con uno de los 4 sabores clásicos. Este indicaba que las papilas de la punta de la lengua detectaban el dulce y el final de la lengua detectaban el amargo, que los laterales delanteros sentían el salado y los laterales posteriores el ácido. Pero si uno hace la prueba de ponerse unos gramos de azúcar en el final de la lengua, siente igualmente el dulce, y así como también podemos percibir el ácido en la punta de la lengua si la pasamos por un gajo de limón. El mito nació en 1942, cuando un científico de la Universidad de Harvard, Edwin Boring, comprobó la teoría del alemán Hanning, publicado a principios de 1901, dibujando el mapa de acuerdo a más o menos sensibilidad. El tema es que para quien interpretó el mapa lo tomó como un absoluto. Se percibe o no como un sistema binario. Pero ese dibujo solo quería ejemplificar las zonas de mayor sensibilidad y las de menos sensibilidad. Esto fue comprobado por Virginia Collins en 1974, demostrando que si bien había diferencia, eran muy mínimas e imperceptibles. Dicho todo esto, podemos asegurar que el mapa de la lengua es totalmente un mito y que no hay una explicación razonable de su utilización actual en entrenamiento de paladares. Para finalizar con esta exposición, es claro recordar, como se ha mencionado antes, que cada uno de los órganos de los sentidos son importantes y que a pesar que solo nos referimos a esta exposición al gusto, cabe recalcar que este órgano viene asociado con el olfato, el cual nos permite una mejor adquisición de los sabores a través de los olores.